Y ahora estamos con Juan Pablo Olson, él es sociólogo y quiero hablar justamente del tema de los formadores de precios. Juan Pablo, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia entre, como decía, ¿no? El chino, el supermercado, el mercado de barrio, ¿sí? Y las grandes cadenas, cuando por lógica, ¿no? Por lo menos ante el estudio clásico de la economía, vos decís, el que tiene mayor volumen tiene mejor precio y no a la inversa. Sí, ahí viendo el informe da cuenta de la gravedad, ¿no? De una situación como un país de la Argentina, que los precios hagan prohibitivo el acceso de alimentos de calidad a la población es realmente una situación muy crítica. Parece que el gobierno viene fracasando en cuanto a generar el impacto en los formadores de precio, y ahí me parece que posiblemente la discusión es más profunda. Vos lo mencionabas, el rol del Estado, las Sí. políticas públicas, cómo la Argentina en el 2022 no puede generar una empresa estatal de alimentos que pueda incidir no solo en la distribución de los alimentos, sino pelear a otro nivel y no generar políticas que terminan Es fracasando. que de esa manera vos podés pelear con las reglas del mercado. Porque en definitiva vos ponés productos en el mercado a un valor razonable y bueno, y la gente consume eso y el resto digamos, o se adecúa o no vende. Yo te hablo de este ejemplo porque está estudiado que es una de las únicas herramientas en donde el Estado podría realmente incidir en Ujú. la práctica Sí, por esta competencia, pero generando alimentos y encima alimentos de calidad y alimentos saludables con una lógica integral donde el Estado juegue un rol protagonista y no de ir corriendo detrás y cediendo a los intereses sí. de los formadores de precio, que es lo que está pasando ahora. Entonces, me parece que hay que revisar, y se mencionaba recién el debate del Frente de Todos, de tener un programa y proyectar un modelo de país y unas propuestas de políticas públicas donde el rol del Estado realmente sea un Estado fuerte, presente y con herramientas eficaces para evitar que en un país con el 50% de la población debajo de la línea de la pobreza se Ujú. enfrenta a esta realidad prohibitiva de lo que son los alimentos, proyectado al año que viene, proyectado a la década, en donde hay un mundo donde va a generarse una crisis de escasez de alimentos por la situación geopolítica, etcétera. Entonces me parece que la clave es el rol del Estado, la Ujú. voluntad política y construir herramientas, que la más clara y estudiada es tener una propia empresa estatal de alimentos para dar una disputa, emparejar los precios por la propia dinámica que vos mencionaste, y si no se genera eso, me parece que estamos expuestos a los intereses de los formadores de precio que no, con total Que no le impunidad, responden a ningún a gobierno, ningún que gobierno no. y a ningún interés, entonces, al interés propio de enriquecimiento, de enriquecimiento, ganancia extraordinaria, entonces no tienen límite, parecieran no Ujú. tener límite, ni freno, ni contrapeso. Sí. El triunfo de Lula en Brasil puede incidir de alguna manera en la región y especialmente en nuestra economía. Yo creo que sí, por elementos muy específicos, y te diría no solamente el triunfo de Lula, porque previamente vos tuviste el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, Ujú. con una propuesta de políticas de Estado muy interesante, hablando del rol, la importancia del rol del Estado para la garantía de calidad de vida de la población, redistribución de la riqueza, inclusive otros elementos de los cuales Lula ha hablado, pero sobre todo Petro, y en la política argentina no están instalados, que es la necesidad de una transición energética ante la crisis climática y ecológica. No podemos seguir pensando en la Argentina que el camino es la profundización de la matriz de combustibles fósiles. Entonces, el triunfo de Lula abre, en términos, te diría, sociales, la esperanza de una reconfiguración en América Latina de esas famosa época de los gobiernos progresistas, porque se da el triunfo de Boric en Chile, de Lula en Brasil, con una Sí. derrota de un Bolsonaro que venía, digamos, en articulación con Donald Trump, con esos liderazgos negativos de avance de la dinámica de retroceder en los derechos sociales de Brasil, la famosa propuesta de Lula de que los brasileros puedan comer al menos una vez por día. Estamos hablando de una situación Sí. básica del hambre cero. Entonces me parece que Lula... Es que Brasil tiene una, en realidad
si nosotros tenemos una gran cantidad de pobres, Brasil es súper desigual, mucho más que la Argentina. Y bueno, justamente esto, ¿no? Que hay gente que no tiene para comer. Exacto. Entonces, respecto de tu pregunta, ¿qué escenario positivo podríamos tener? Una tendencia a una unidad progresista latinoamericana para disputar a nivel global en otro, digamos, peso de poder relativo, y hay una propuesta de Lula, entre otras, que él está tendiendo a esta idea de reconfigurar la unidad latinoamericana con una posible moneda común. ¿Por qué te digo todo esto? Pues si la Argentina, de manera aislada, entre los intereses geopolíticos que estamos enfrentando, ningún país en la actualidad, de forma aislada, puede generar las condiciones políticas para empoderarse lo suficiente y enfrentar los grupos de poder real, como está pasando en todos los países. Entonces, ahí tener una moneda, digamos, que de alguna manera intente competir con el euro, una de las cosas que nos serviría también es a nosotros como ancla para controlar la inflación. Bueno, ahí tenés una propuesta de una herramienta, de una moneda regional, no única, sino común, para tener un peso para controlar el grave problema que vos mencionabas en la introducción del programa, que es el problema de la inflación, que encarece los salarios, que perjudica lo que es la calidad de vida de las mayorías sociales. Entonces, pensar visiones de un modelo de país, de un modelo de región, con herramientas de los estados en articulación con lo que es el Mercosur, para realmente tener programas que sean estos clásicos programas progresistas de justicia social, y te agregaría con justicia ambiental y climática, abordando los desafíos que tenemos por delante en la próxima Lula década. hizo un desastre con el Amazonas. Sí. Perdón, Lula no. Bolsonaro. Te estabas refiriendo a Bolsonaro. Sí. Sí, el problema que de hecho Lula, con un gran discurso sin haber todavía asumido como presidente en la cumbre de Egipto, él lo que dijo es que realmente venía de nuevo a colocar a Brasil en la discusión ambiental, climática en el mundo, garantizar el cuidado de la Amazonía, no solo por Brasil, sino tanto él como Petro, es el pulmón de la humanidad. Entonces lo que dice Lula es que hay que tener que lo que se necesita es un gran cambio de modo de producción y consumo que nos está llevando al desastre, que tiene que primar el cuidado de la naturaleza y modelos productivos que contemplen este equilibrio entre justicia social y justicia ambiental y climática. ¿Qué es el concepto de deuda por clima? Deuda por clima es un movimiento global que en el escenario mundial plantea la necesidad de tomar conciencia de la grave magnitud de la crisis climática y ecológica, que no suele estar muy presente en los debates como lo de Argentina. Los integrantes del panel intergubernamental de cambio climático, que son el grupo de científicos que asesora con sus informes a los tomadores de decisiones y a la ONU, están hablando de que en la próxima década va a haber escenarios que no pueden enfrentar a graves consecuencias climáticas catastróficas, con cada vez más inundaciones, sequías, como pasó en el caso de Pakistán. En la última inundación de Pakistán llovió 800 veces más que lo normal y hubo una destrucción de prácticamente toda la infraestructura del país. No hay forma de aguantar eso. Exactamente. Pakistán tiene este ahogamiento por inundación y el ahogamiento por deuda. En el mundo hay 54 países que podrían enfrentar un escenario de crisis de deuda. El Fondo Monetario en la Argentina llevó adelante una estafa financiera de 44.000 millones de dólares que, dicho políticamente, inclusive desde el gobierno de Trump, se planteaba la hipótesis de que con ese dinero se garantizaba el triunfo de Macri en la elección. La totalidad de ese dinero se destinó a la fuga de capitales, incumpliendo el propio estatuto del fondo. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Club de París, en medio de la crisis climática y ecológica, inclusive en medio de la pandemia, pretenden la continuidad de una agenda de colonialismo financiero que endeuda a los países del sur global, a todos los países del sur global. Lo que plantea deuda por clima es que ante la grave crisis climática y ecológica, que contempla el destino y la calidad de vida de toda la población del sur global, América Latina, las islas del Pacífico, África y el sudeste asiático, es una población de entre 3.500 y 4.000 millones de personas. La pregunta es, ¿cómo esa población mundial va a enfrentar y va a tener herramientas para adaptarse y generar una adaptación a una transición justa y enfrentar los efectos del calentamiento global si somos países saqueados y endeudados que padecen esta imposición de deudas ilegítimas? ¿Y cómo se puede salir de eso?
Nosotros planteamos que ante la grave crisis climática y ecológica tiene que haber un gran movimiento global que plantee la anulación de las deudas financieras ilegítimas como el único aspecto que pueda garantizar que nuestros países cuenten con recursos financieros para una adaptación, y obviamente se tiene que llegar en algún momento a lograr el famoso financiamiento del Acuerdo de París, que implica que los países ricos se hagan cargo que desde la revolución industrial en adelante fueron los países que se desarrollaron generando el fenómeno del calentamiento global, son los responsables del aumento de la temperatura promedio del planeta, y lo que tiene que haber para que realmente no nos expongamos a escenarios de extinción de la sexta extinción masiva de especies, tiene que haber una responsabilidad de los países centrales para generar financiamiento de adaptación de los países en desarrollo. ¿Y vos creés que eso lo están estudiando seriamente o es una utopía? Yo creo que no va a quedar otra, porque la crisis climática está proyectada como que tiende a agravarse en esta década, tiende a empeorar hacia el 2050, y si no hay un cambio profundo va a haber escenarios donde el planeta se va a exponer a zonas inhabitables, zonas de sacrificio y población sobrante. Esto lo plantean los científicos, lo ha planteado Gustavo Petro, lo ha planteado el Papa Francisco, la población descartable o sobrante del sistema, donde el dios dinero está en el centro, y me parece que hay que llegar con movilización del movimiento de los sindicatos, los movimientos sociales, los pueblos indígenas, el movimiento feminista, un movimiento horizontal que plantee la agenda social, el grito de la tierra, la necesidad de los excluidos, lo plantee por primera vez en la próxima COP, y que los líderes latinoamericanos como Lula o Petro lo incorporen en la COP que se va a hacer en Brasil, como lo propuso Lula en la Amazonía, donde van a ser los temas centrales de la humanidad. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Nosotros nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.